En esta segunda unidad del seguro de automóviles vamos a intentar explicar los conceptos más importantes que afectan al uso del seguro desde el punto de vista de las coberturas, tanto de suscripción obligatoria como voluntaria, lo que se considera terceros básico y ampliado, cuáles son las principales diferencias y qué aspectos debemos tener en cuenta, los daños propios o el todo riesgo y qué criterios fundamentales se utilizan para la valoración del vehículo y de qué manera también hemos de fijarnos en ciertos aspectos en esta forma de aseguramiento, y por último analizar de una manera concreta los principales puntos de las garantías opcionales de asistencia en viaje, de lunas, de vehículo de sustitución, algunas ideas básicas que normalmente cuando contratamos un seguro o cuando estamos dispuestos a modificarlo y a cambiar de aseguradora, muchas veces no nos fijamos más que en el precio, pensamos que lo importante es ahorrarnos un dinero en la contratación del seguro y no nos fijamos tanto en estas garantías pensando que como las tenemos incorporadas van a ser muy comunes, no va a haber diferencias significativas y por tanto no merece la pena profundizar en ello y solo nos fijamos en el precio. Es así, la realidad es que buscamos obtener el precio quizás más económico posible, pero también es interesante saber estas diferencias porque a veces con pequeñas cuantías de diferencia de precio pues no merece la pena cambiar de aseguradora o merece contratar un seguro a lo mejor un poco más costoso si realmente lo que cubre se acerca más a nuestras necesidades o a lo que esperamos del seguro. Básicamente, el seguro obligatorio de circulación lo que cubre son los daños que podemos producir a terceros en el uso del vehículo, tanto los daños personales como materiales. El límite establecido por esta forma de aseguramiento es de 70 millones de euros en los daños personales y 15 millones de euros en los daños materiales. Importante que los ocupantes del vehículo también se consideran terceros, de tal manera que aunque no haya una colisión o seamos nosotros los culpables de un accidente en el cual afecte a otro vehículo y nuestros propios ocupantes resulten afectados, los ocupantes del propio vehículo también son considerados terceros, incluidos los familiares del conductor. Lo básico y fundamental que sepamos es que a través del seguro de suscripción obligatoria se encuentra cubierta la asistencia sanitaria para todos los ocupantes del vehículo y excluido el conductor. Existe un baremo de indemnizaciones por el cual todas las personas incluidas o afectadas por el siniestro verán indemnizada las circunstancias en las que se haya producido algún daño en su persona o en sus bienes hasta los límites indicados y hasta lo que el baremo establezca en función de las circunstancias que afecten en cada momento. Todo aquello que no esté cubierto por el seguro obligatorio adecuadamente y pensemos o el perjudicado pretenda resarcirse en mayor medida porque considere que ha habido unos daños superiores que no han sido cubiertos por el seguro obligatorio, tendría cobertura por el seguro de suscripción voluntaria. Aun siendo así su denominación de suscripción voluntaria, realmente en el seguro básico a terceros ya está incluido siempre y no existe la opción como tal de decir la quiero incluir o no. Es fundamental tenerla incorporada porque puede haber circunstancias o límites establecidos en el seguro obligatorio que podrían dar derecho a prestación a través del seguro voluntario. Se amplía el límite de indemnización hasta 50 millones de euros, más de lo que cubre el seguro obligatorio, y aquí fundamental es tener en cuenta un aspecto, a mi modo de ver, bastante importante, es la consideración de los ocupantes del vehículo, si son familiares del conductor, que en la mayor parte de los seguros está excluido. Realmente quien con más frecuencia utiliza el vehículo acompañando al conductor pues son los propios familiares y sin embargo para la parte voluntaria estaría excluido. Esto es importante revisarlo porque hay algunas compañías aseguradoras que sí no lo excluyen y por tanto daría pie a que la persona pues pudiese reclamar aquellas circunstancias no debidamente valoradas por el seguro obligatorio, considerando de que existe un perjuicio a mayores y el familiar del conductor no podría en la mayor parte de los casos, salvo en aquellos seguros que así lo tengan contemplado. Esto es interesante revisarlo porque aunque a lo mejor desde un punto de vista genérico no parezca que vaya a ser muy frecuente su utilización, en algunos casos concretos pues daría pie a poder reclamar algo más y lógicamente resarcirse y a obtener la prestación económica adecuada a las necesidades derivadas de ese accidente. Por tanto, el seguro voluntario es necesario tenerlo también incorporado y de hecho, como os comentaba al principio, pues todos los seguros lo incorporan dentro del seguro de terceros básico
y aunque su denominación es voluntaria, realmente va incorporada siempre. Accidentes del conductor. Comentábamos antes que dentro del seguro obligatorio los ocupantes del vehículo, a excepción del conductor, tienen incorporada la asistencia sanitaria de forma ilimitada y además tienen la indemnización de muerte e invalidez en función de lo que esté baremado y de las circunstancias que hayan influido en el accidente. El conductor no es tercero y por tanto necesita una prestación específica para su cobertura, tanto de muerte e invalidez como de asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria solo la tendría si por las consecuencias del accidente o las circunstancias existe al menos otro vehículo más implicado en el mismo. En este caso, por los convenios suscritos entre la Seguridad Social, compañías aseguradoras y centros concertados, el conductor también va incluido en la asistencia sanitaria. Entre otras cosas, porque a veces es difícil poder delimitar quién ha sido justamente el culpable, si ha sido el contrario, si ha sido el otro, y en definitiva se trata de que en una circunstancia donde se necesita una premura de actuación, pues se incluye al conductor. Pero cuando el vehículo se salga por sí mismo de la carretera o pierda, vuelque y no existe otro vehículo afectado en ese siniestro, solamente corresponde al propio vehículo, el conductor no tendría cobertura, dado que no existe esa condición que da pie a incluirlo, ¿no? Por ello es importante revisar la cobertura de accidentes del conductor, o también llamada ocupantes, en la que antiguamente pues casi siempre se incluía no ya solo al conductor sino también a los ocupantes, pero al final los ocupantes se han quitado por la no necesidad, dado que ya existe la indemnización a través del seguro obligatorio. El conductor, por tanto, sí la necesita, y no ya solo hay que revisar el capital muerte e invalidez, que puede ser importante para, en el peor de los casos, o de que ocurra un accidente y esto se produzca el fallecimiento o la invalidez, pues dejar un capital para sus familiares es sobre todo más importante desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. En la cobertura de accidentes del conductor no siempre se incluye la cobertura de centros concertados que durante un año esté cubierto los gastos de forma ilimitada, sino que puede existir un límite económico de 3.000, de 5.000, 10.000, y aquí sí que es muy importante revisar en el seguro cómo se atiende al conductor, porque en muchas ocasiones, aunque la Seguridad Social nos va a dar cobertura siempre, puede haber circunstancias en las que el conductor desee, quiera, precise y le hayan llevado a un centro concertado, y si no tiene la cobertura tendrá que irse de ese centro y tener que trasladarlo a donde corresponde. Por tanto, y eso puede producir molestias, además de que la persona pues le puede interesar tener el derecho, la alternativa, poder estar en algún centro concertado. Seguro terceros básico, por tanto, no cubre los daños propios y no es más que el sumatorio de las dos coberturas que acabamos de ver, el seguro obligatorio de circulación y el seguro voluntario. No obstante, es importante al menos incluir siempre la cobertura de daños a rotura de lunas, porque si no, no pagaríamos consorcio. Si solamente tuviésemos el seguro obligatorio y el seguro voluntario, sería un seguro de daños a terceros, no habría daños propios. Si no hay daños propios, no pagamos consorcio, y por tanto, si se produjeran daños como riadas, maremotos, riesgos extraordinarios que los cubre el consorcio, al no tenerlo no lo pagaríamos, no nos pagarían. Por tanto, es necesario al menos incluir lunas, y teniendo ya las lunas incorporadas pagamos consorcio. Con esto, aunque nada más que tengamos lunas, no quiere decir que si viene una riada y el coche queda hecho añicos, nos vayan a pagar solo las lunas. Nos indemnizarán el vehículo con el mismo criterio que el seguro lo hiciese por su método de valoración de daños propios. Esto es, en el primer año o segundo año, como veremos a continuación, hasta el 100% del valor de compra nuevo, y después el valor venal. En definitiva, el consorcio va a pagar en la misma medida, con independencia lógicamente del valor del vehículo en cuanto al valor que posea, pero no específicamente por las lunas. El incorporar una parte de daños materiales implica que todos los vehículos, si son turismos, van a pagar la misma cantidad. Si son autocares, van a pagar la misma cantidad. La tasa es única, no depende del valor del vehículo, sino del tipo de vehículo. Con esto decir que es importante incluirlo siempre, no ya por el hecho en sí de la cobertura de lunas, sino por lo que es la valoración del vehículo ante un riesgo extraordinario, lógicamente. Luego, además del terceros básico, es importante incluir accidentes del conductor y revisarlo, y otras coberturas opcionales que se pueden o no incluir dependiendo de lo que busque el cliente de protección: la asistencia en viaje, coche de sustitución, retirada del carnet,
En fin, son las coberturas opcionales más importantes que analizaremos con un poquito de detenimiento al final. Y el tercero es ampliado, que es añadir a lo que ya hemos visto, pues las coberturas de incendio y robo. En definitiva, es la parte de daños propios que tenemos cubierta en el peor de los casos, de que se produzca un incendio del vehículo o que nos lo roben y que al final se produzca o una sustracción parcial de algún elemento del mismo, del vehículo, o que se lo sustraigan todo y que finalmente no lo recuperemos. Por tanto, el método de valoración va a ser el mismo que vamos a ver ahora en el peor de los casos si se produce el siniestro total, tanto por incendio como por robo. En daños propios o todo riesgo, lo que vamos a incorporar es la cobertura de daños propios, no ya solo por incendio y robo, como hemos visto ahora en el tercero ampliado, sino además que por cualquier circunstancia produzcamos nosotros mismos al vehículo un daño por mala suerte o que nos lo produzca un tercero, ¿no? Y no sepamos quién ha sido. En este sentido, pues el seguro lo que nos va a indemnizar es por el valor del vehículo, que el valor del vehículo el primer y segundo año suele asociarse al valor de nuevo o valor de compra, y a partir de ese término del 1 o 2 años, a partir del tercero o del segundo, pues ya sería el valor venal. En muchos casos, durante una serie de años, a lo mejor el tercero, cuarto o hasta el quinto año, se mejora el valor venal de dos formas. En muchos casos es a lo mejor hasta el 120 o el 150% del valor venal, según los casos, o un porcentaje de la diferencia entre el valor venal y el valor de nuevo. Entonces, es interesante también saber entre diferentes seguros o en diferentes opciones, y cuando hay diferencias de precios significativas, pues saber el criterio de indemnización de la compañía aseguradora, porque no cabe duda que con el tiempo lo que nos estemos ahorrando ahora en prima de seguro, pues puede ser que lo necesitemos el día de mañana en prestación de mayor indemnización que nos pague la aseguradora, y por tanto no solo siempre es fijarse en el precio, y en este apartado sería interesante revisar también cuál es el criterio de indemnización de la compañía aseguradora. Luego, es más frecuente, ya que lo conozcáis todos, la asignación o no dentro de todo riesgo de franquicia permite ajustar el precio a lo que la persona esté dispuesta a pagar, pero también hemos de saber jugar sabiamente con ello. En definitiva, si ponemos ninguna franquicia, 0 euros, pues en caso de un siniestro la aseguradora va a pagar todos los daños que se produzcan, pero lógicamente eso conlleva que la prima sea superior. Si le ponemos una franquicia de 150 euros, 200 euros, 300 euros, lógicamente de cada siniestro el asegurado se va a hacer cargo de una parte, cuanto más franquicia, de mayor cuantía en caso de producirse un siniestro, y por tanto la aseguradora le va a costar menos el mismo, de tal manera que el precio del seguro se reduce cuanto más jugamos la franquicia. Pero lógicamente, si no lo medimos bien, podemos conseguir una prima muy barata de seguro porque hemos puesto una franquicia muy alta, pero en caso de un siniestro podemos tener un problema importante, porque nos puede venir un momento donde no tengamos esa capacidad económica de hacer frente a esa franquicia si fuese muy elevada, ¿no? 600 euros, por ejemplo, ya serían cuantías que conviene revisar, que es el grado de necesidad y acomodando las posibilidades de la persona. Y por último, de los aspectos básicos de cobertura del seguro de circulación de vehículos, pues debemos tener en cuenta aquellas opciones que podemos incluir al mismo. La asistencia en viaje, muchas veces al tenerla incorporada pensamos que ya todos cubren igual, y no es así. Lo general es que, o frecuentemente, ya todas incluyan pues, la asistencia y ayuda al conductor por pinchazo de rueda, falta de combustible, fallo de batería, y aún así puede ser que algún seguro, si es de muy reducido precio, en alguno de los conceptos, pues a lo mejor no lo esté cubriendo. Por tanto, aún no lo demos por sentado siempre, porque podría darse el caso, aún no siendo muy frecuente, de que alguno de estos puntos no estuviesen cubiertos. Además, también la asistencia en viaje puede ser diferente en amplitud, en el sentido de lo básico es que el traslado del vehículo averiado o accidentado al taller del domicilio de la residencia se haga siempre al más cercano al domicilio de la residencia del conductor, siempre y cuando esté dentro de la misma provincia o un máximo de 100 kilómetros. Pero hay seguros que ya en opción básica incluyen en todo el territorio nacional, con lo cual, si yo me voy de viaje a Málaga y estoy en Ciudad Real, pues realmente si provengo de Zamora, pues me interesará en algunas ocasiones el desplazarme a mi lugar de residencia el vehículo, y no siempre lo voy a tener,
¿no? Independientemente de dónde esté, si estoy en Málaga o en Tarragona y quiero irme a Zamora con el coche, pues realmente hay seguros que sí lo van a poder hacer siempre que no me aleje más del punto de residencia, y sin embargo otros pues voy a tener que estar en la propia provincia de Zamora, si no el coche se quedará en Ciudad Real o en Granada o donde sea, ¿no? El problema puede ser no tanto desde el punto de vista de seguridad del vehículo ni de las personas, atención, sino donde la persona en muchas ocasiones tiene la confianza de que le reparen el vehículo en el taller donde él prefiere, ¿no? Entonces, en otras ocasiones a lo mejor la persona prefiere que le dejen en el propio sitio donde ha ocurrido y continuar el viaje, y si la reparación pues es cercana en el tiempo. Pero en definitiva, la posibilidad que tenga el conductor o el asegurado de elegir el sitio con mayor o menor amplitud no lo va a tener siempre en todos los seguros de una forma igual, y es conveniente al menos revisar las condiciones y los límites en que se puede otorgar el servicio, y por tanto la persona elegir entre distintas alternativas de una forma más eficiente. No por el hecho de tener incluida la asistencia en viaje vamos a tener el mismo nivel de prestación en los diferentes seguros. No es cuestión de que perdamos excesivo tiempo tampoco en analizar la cobertura, pero sí los puntos clave de distancia, de lugar, de dónde podemos elegir, con qué capacidad podemos elegir para el traslado del vehículo. El seguro voluntario, si excluimos en los familiares, que ya lo hemos comentado, en accidentes del conductor, que también hemos puesto hincapié al principio de esta unidad, pues revisar bien capitales y límite en cuanto a los centros concertados. En la cobertura de daños propios, por revisar el valor del vehículo, que se tiene en cuenta, si es valor de nuevo de compra y si es el valor venal. Normalmente el valor de nuevo de compra no es más que el valor de nuevo puede ser superior, pero el valor de compra puede ser inferior, pero en ocasiones se produce al revés, es decir, no es que sea mejor ni el valor de nuevo ni el valor de compra. El valor de compra es el que nos costó hace un año, 2 o 3 cuando hemos adquirido el vehículo, pero el valor de nuevo será el que tenga ahora en este momento. Generalmente puede ser superior el valor de nuevo sobre el de compra, pero no siempre es así, y hay veces que el mismo modelo pues a lo mejor se ha devaluado en el precio. En definitiva, no hay diferencias muy significativas por tener en cuenta el valor de nuevo de compra, pero sí es cierto que algunas compañías tienen en cuenta uno u otro criterio. Y el valor venal es revisar bien si se mejora en alguna medida a partir de que finaliza el periodo de 1, 2 o 3 años del valor de nuevo de compra, si el valor venal se mejora en un porcentaje sobre el mismo. El valor venal, como creo que debéis saber todos, es lo que en el mercado de segunda mano tiene de precio el vehículo con las características de antigüedad, modelo, marca, versión, y no tanto por el uso, sino por la antigüedad del mismo del vehículo, con independencia del buen uso, mal uso, de los kilómetros que haya tenido, ya tiene un valor por sí mismo en función a estos ratios, ¿no? Por tanto, el valor venal, hay un mercado organizado que nos dice ese vehículo lo que va a costar, pero se puede mejorar. De alguna manera las compañías en algún periodo de tiempo mejoran el valor venal en la indemnización si se produce un siniestro total. Y por último, el vehículo de sustitución, que es una garantía novedosa en los últimos años y que permite, cuando el vehículo está accidentado, pues que le den un vehículo de sustitución para continuar con sus actividades, con su medio de desplazamiento, ¿no? Puede ser que haya unas circunstancias para que se genere el coche de sustitución en función de que se utilice un taller propio de la aseguradora, o que se utilice o que tenga que estar el vehículo un periodo de horas o de días determinado en el taller para que se conceda el coche de sustitución. En definitiva, no será siempre por el hecho de estar accidentado, sino que se debe cumplir los requisitos, y por tanto eso también es importante revisarlo a la hora de diferenciar los seguros, porque puede tener los dos el coche de sustitución, pero las condiciones para luego tener derecho al mismo ser diferentes, y en uno ser más restrictivo, en otro ser más permisivo. Por tanto, eso puede influir también en el precio del mismo seguro, y es necesario también de alguna manera tenerlo en cuenta. Además, en algunos casos se limita exclusivamente al hecho del accidente, pero en otros casos también se puede llegar a dar por robo e incluso por avería. Por tanto, el vehículo de sustitución es una cobertura nueva e importante, pero no solo fijarnos en que la tenga o no nuestro seguro, sino en las condiciones y en las circunstancias para poder hacer uso de la garantía. Bien, esperamos que esta unidad os haya sido de interés. No hemos profundizado excesivamente porque por el tipo de unidad y de videotutorial tiene que ser conceptos clave que sean de utilidad y no podemos profundizar mucho en cada uno de ellos,
pero sí que veáis la importancia que tiene no solo la de entender cómo funciona el seguro de automóviles, sino en qué aspectos debemos prestar un poco más de atención para conseguir que el seguro sea no ya el más barato posible, sino dentro de los más baratos que sea el que más se ajuste a nuestras necesidades de aseguramiento. Muchas gracias y seguimos en el siguiente video.